La plataforma Ponle Freno, supongo que os sonará de escucharlo en la tele, es una campaña de seguridad vial, la cual pide la colaboración ciudadana de todos los ciudadanos para avisar o denunciar problemas o incidencias que podamos ver en las redes nacionales de carretera. Por ejemplo, pasamos por un firme que está en mal estado, vemos un sitio que necesitaría algún tipo de señalización y no tiene, o que un árbol está tapando esa señalización, no se ve bien. Entonces, pues, se nos convoca a anunciar, denunciar esas carencias, con el objetivo, en primer lugar, de visibilizar el peligro para los conductores y también que las autoridades competentes pongan solución a dichos fallos, dichas carencias. Como digo, esos avisos, esas denuncias son un modo de proteger al conductor, de evitar accidentes y, en definitiva, de salvar vidas. Y en la palabra de Dios, desde la caída de Adán y Eva en el Edén, vemos como todos los seres humanos, tú y yo incluidos, venimos defectuosos de fábrica, venimos mal hechos por causa de nuestro pecado. El pecado forma parte de nuestra naturaleza caída. El firme por el que nos conducimos en esta vida es un firme que está en mal estado. Y además, al estar espiritualmente muertos, estamos totalmente ciegos para ver las señales de seguridad vial, por decirlo de alguna manera, que Dios coloca en nuestra vida para que podamos conducirnos de forma correcta, de modo que ese firme por el que vamos en mal estado, ese no ver las señales que Dios da, nos conducen con total seguridad a una condenación por toda la eternidad en el infierno. Pero cuando Dios, por su gracia, nos salva y nos da una nueva vida en Cristo, desde ese mismo instante nuestros ojos espirituales son abiertos. Nuestra ceguera espiritual desaparece y podemos ver claramente el firme bueno por el que debemos conducirnos en nuestra vida y las señales de seguridad que Dios nos da en su palabra. Ahora bien, respecto al pecado, Dios no nos manda, como esta campaña, a ponerle freno al pecado en nuestra vida, sino que, como veremos en nuestro texto de hoy, en lugar de ponerle freno al pecado, lo que Dios nos manda es que matemos, que aniquilemos, que exterminemos de una vez por todas el pecado en nuestras vidas. En esta mañana vamos a considerar el capítulo 3 de Colosenses, los versículos 5 hasta el principio del versículo 9, y en este texto vamos a ver dos aspectos de la muerte del pecado en el creyente. Dos aspectos de la muerte del pecado en la vida del creyente. En primer lugar, veremos dos órdenes de ejecución del pecado. Y en segundo lugar, veremos dos motivos para la ejecución de dicho pecado. Entender ejecución no como hacer algo, sino como ejecutar, como matar, como quitarle la vida. Así que, si me queréis acompañar, vamos a ir a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el principio del versículo 9. Leo la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, versículo 5: Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordemos que Pablo se está dirigiendo a creyentes. Vemos aquí una lista de pecados bastante llamativos, pero le está hablando a creyentes. Y estos creyentes de Colosas estaban siendo amenazados, como sabéis, por una serie de herejías que, en resumen, lo que negaban eran la suficiencia de Cristo, tanto para la salvación como para una vida espiritual plena. Estos falsos maestros decían: sí, Cristo es necesario, es parte de la solución, pero no es suficiente.
A este Cristo, si queréis ser salvos, si queréis vivir una vida espiritualmente plena en esta tierra, tenéis que añadirle cosas tales como el legalismo, como el ascetismo, como el misticismo, como las filosofías y la sabiduría humana. Y el apóstol Pablo confronta, refuta estas herejías, exaltando, como hemos visto en predicaciones pasadas, la preeminencia de Cristo sobre absolutamente todo. Sobre la creación, sobre la Iglesia, sobre absolutamente todo. Y le dice a los creyentes, hermanos, Cristo es suficiente. Como hemos escuchado en esta mañana, en ningún otro hay salvación. No tenéis que añadir nada a Cristo para vivir una vida como Dios manda, sino que lo que tenéis que hacer es conocer en profundidad quién es Cristo, para así poder vivir la vida como Dios manda y conocer qué es lo que significa ser cristiano para poder vivir como un cristiano, vivir de forma consecuente a nuestra nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo comienza el versículo 5 diciendo, por tanto, y como sabéis, esto significa que lo que va a decir a continuación es en referencia a lo que acaba de decir justo hace un momento. ¿Qué nos ha dicho el apóstol Pablo en los versículos 1 al 4 de este capítulo 3 de Colosenses? Dice el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, ahora os voy a decir otra cosa. El apóstol Pablo nos ha animado a los creyentes a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, a vivir nuestro día a día aquí en la tierra bajo el filtro de la voluntad de Dios, la cual encontramos revelada en su palabra. A vivir nuestro día a día aquí en la tierra desde la perspectiva de nuestra nueva naturaleza en Cristo como hijos de Dios. Nuestra unión es tan íntima con Cristo que nos dice el apóstol Pablo que cuando Él murió, nosotros morimos con Él a nuestra vieja naturaleza. El acta que había en nuestra contra, esos decretos que decían que éramos culpables, fue clavada en la cruz. Y con la sangre de Cristo fue borrado toda la condena que había contra nosotros. Pero no solo hemos muerto con Cristo, sino que también nos dice el texto, nos recuerda que espiritualmente hemos sido resucitados con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos a nuestra vieja vida en esta nueva vida en Cristo. Y no solo eso, sino que sabemos que un día seremos glorificados de forma perfecta cuando estemos en su presencia. En base a esta verdad, el apóstol Pablo dice en Romanos 6, versículos 11 al 13, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, dice actuar consecuentemente, dice por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que, debido a todo esto, debido a que ahora somos hijos de Dios, debido a que hemos muerto, hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por tanto, hemos de vivir una vida acorde a nuestra nueva naturaleza. Por tanto, hemos de abandonar las prácticas que teníamos en nuestra nueva naturaleza. Por tanto, no hemos de poner la mira en las cosas terrenales. Y un camino para lograr esto, como veremos a continuación, es matando el pecado en nuestras vidas. Es por eso que en este texto vamos a ver dos aspectos de la muerte del pecado en la vida del creyente. En primer lugar, se nos dan dos órdenes de ejecución, dos órdenes de matar al pecado. La primera orden la encontramos en el versículo 5 al principio. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Dice la Reina Valera, haced morir lo terrenal en vosotros. Y al decir al apóstol Pablo considerar como muertos,
podría parecer que más que un mandato es una sugerencia. Está diciendo, mira, tened en cuenta lo que os estoy diciendo y considerad lo que os digo. Pero este no es el sentido en el original. La traducción de la Reina Valera es más clara en este aspecto. Dice, hacer morir. Este considerar como muerto, este hacer morir es una orden, es un mandato. Y en el texto original es una sola palabra, que la palabra es necro. La idea es matar o llevar a la muerte. Y de ahí procede la palabra nuestra en castellano necrosis, que si la buscamos en el diccionario, la definición que nos da, dice que es la muerte de las células y de los tejidos en una zona determinada de un organismo vivo. El apóstol no está diciendo, ponle freno al pecado. El apóstol está diciendo, necrosemos el pecado. El apóstol no está diciendo, dale una paliza al pecado hasta que lo dejes inconsciente y no te moleste, sino que te está diciendo, mata al pecado, extermina al pecado en su totalidad. Lógicamente sabemos, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo de carne, el pecado seguirá siendo una amenaza real en nuestra vida. Tened por seguro que el pecado va a ganar alguna que otra batalla en vuestra vida. Y es por eso que esta lucha contra el pecado, este asesinato del pecado, tiene que ser algo que hagamos día a día. Es una lucha constante, requiere esfuerzo, requiere disciplina y requiere un estado de alerta continuo por nuestra parte. Antes el pecado era nuestro rey, ahora el pecado ha sido destronado. Pero este rey destronado sigue intentando hacer una guerra de guerrilla. Sigue tratando de atacar, de influenciar. Y como digo, aunque la guerra él sabe, y nosotros sabemos que la tiene perdida, pero alguna que otra batalla la va a ganar. Es por eso que no tenemos que tener piedad absoluta contra el pecado. No tenemos que tomarlo como prisionero, no tenemos que tratar de ignorarlo, sino que tenemos que ejecutarlo, tenemos que hacerlo morir día a día en nosotros. La pregunta es, ¿cómo cumplimos la orden que nos da Dios? ¿Cómo matamos el pecado en nuestra vida? La respuesta, mediante una vida de santificación progresiva. Dice el versículo 5, haciendo morir los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Y el Señor Jesús expresó esta idea de forma muy clara en Mateo 5, 27 al 30, que leeremos a continuación, aunque muchos, por desgracia, han malentendido este texto también, como veremos a continuación. El Señor Jesús dijo, Mateo 5, 27, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, no tenemos que confundir estas palabras con una justificación del ascetismo. De hecho, el apóstol Pablo, versículos anteriores, hemos visto que él niega el ascetismo, lo condena. Y algunos, malentendiendo este texto, han llegado a mutilar, literalmente, partes de su cuerpo, o a maltratar físicamente su cuerpo, a producirse dolor, con el objetivo de buscar una vida de santidad que agrade a Dios. Pero Jesucristo lo que está haciendo con estas palabras, y el apóstol Pablo lo ratifica al decir que tenemos que hacer morir los miembros de nuestro cuerpo terrenal, lo que está haciendo es una exhortación a eliminar de raíz todo lo que pueda atacar, influenciar negativamente, pecaminosamente, la vida del creyente. Como dice el refrán, el que juega con fuego se quema. No podemos jugar con el pecado. No tenemos que menospreciar el peligro del pecado. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, localizar qué tentaciones son las que nos asedian y nos pueden hacer caer con facilidad y cortar radicalmente su influencia. Bien sea
dejando de ir a ciertos lugares, abandonando ciertas amistades o compañías, dejando de escuchar a ciertos cantantes, dejando de ver ciertas películas, ciertos programas de televisión, dejando de seguir a ciertos famosos en redes sociales, incluso dejando de usar tú mismo las redes sociales de forma que puedan alimentar pecaminosamente tu orgullo. Cada uno de nosotros podemos rellenar este dejando de, este cortar radicalmente, conociendo nuestros puntos débiles y actuar en consecuencia. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo cuando hacemos morir las obras de la carne es cuando podemos experimentar en Cristo una vida espiritual plena. El apóstol Pablo está dando dos órdenes de ejecución del pecado. La primera orden es clara: haced morir el pecado en vosotros, lo terrenal. La segunda orden, versículo 8, dice: desechad todas estas cosas. Desechad en el original era una palabra que se utilizaba para referirse a la acción de quitarse la ropa. Tiene el sentido de despojarnos de aquello que está sucio. Así como al final del día cogemos la ropa que está manchada por la suciedad que se nos pega en el trabajo, en la calle, en los estudios, en nuestro propio sudor corporal, nos la quitamos y nos ponemos otra limpia. Los creyentes debemos despojarnos, desechar el pecado sucio que se nos pega o se nos puede pegar si nosotros lo permitimos. El pecado es como un parásito, el pecado se pega a nosotros, va creciendo, se alimenta de nosotros y va tomando fuerza, va fortaleciéndose. Así que si lo desechamos, si lo echamos fuera de nosotros, si lo quitamos de nosotros, si lo alejamos de nuestro cuerpo, no tendrá con qué alimentarse y termina muriendo por inanición. El apóstol Pedro nos da el mismo mandato en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diciendo: desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Pero aquí la orden del apóstol Pablo tiene un añadido más a lo que dice el apóstol Pedro. No solo dice el versículo 8, desechar todas estas cosas, sino que me gustaría que miraseis en vuestra Biblia el versículo 8 y que me digáis qué palabra viene antes de desechar. Podéis decirlo cuando lo encontréis. Versículo 8. Colosenses 3:8. Ahora desechad. Ahora. Ahora es una orden de inmediato cumplimiento. Es algo urgente. No es cuando lleguéis a casa y meditéis en lo que habéis escuchado, entonces, si os va bien, sino que dice ahora dejad, ahora desechad. Porque está en juego nuestra salud espiritual. Y lo que es más importante, está en juego el exaltar o el denigrar el nombre de Dios con nuestro testimonio, con nuestros actos. Cuando Pablo habla de matar las partes o miembros del cuerpo, cuando habla de desechar estas cosas, está haciendo referencia a los pecados que están relacionados con esos miembros que cometen el pecado. Y es por ello que después de hacernos este mandato a asesinar el pecado, Pablo nos ofrece dos listas de pecados a modo de guía, a modo de referencia. Estas listas no son exhaustivas, no son completas, no contienen absolutamente todos los pecados que tenemos que desechar, que hacer morir, pero son bastante ilustrativas, así que las vamos a ver por encima, porque incluyen los pecados más comunes a los que nos enfrentamos todos los creyentes. La primera lista, versículo 5, contiene pecados relacionados con el ámbito sexual. Dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
Pablo comienza esta lista con actos externos que se ven, visibles, y luego prosigue hacia el interior donde nacen dichos actos. En la segunda lista vemos que le dará la vuelta a esta forma de exponerlo, pero aquí comienza en primer lugar con la fornicación. Y la fornicación comprende todo acto sexual no lícito. ¿Y cómo sé yo si un acto sexual es lícito o no? Pues la Biblia lo determina claramente. Cualquier acto sexual fuera de los límites del matrimonio no es lícito. Es por ello que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, su propia esposa, en santificación y honor. ¿Tienes alguna relación sexual fuera del matrimonio? Estás fornicando. Así de claro. Y la lista sigue con impureza. Literalmente significa sin limpieza o inmundicia. No solo pecamos cuando cometemos el acto en sí de la fornicación, sino que pecamos cuando tenemos esos pensamientos impuros, inmundos. Jesús utiliza esta palabra para hacer referencia a la podredumbre de los cadáveres, al compararlo con los fariseos, al decirle en Mateo 23, 27, «Ay de vosotros, escribas, fariseos», y les llama hipócritas, dice, «porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Mateo 23, 27. Un tercer pecado son las pasiones. La Reina Valera dice pasiones desordenadas y hace referencia a los impulsos sexuales desordenados fuera de los límites que Dios ha establecido. En cuarto lugar están los malos deseos, que en este contexto parece hacer referencia a la lujuria sexual que nace en el pensamiento. Y ya lo hemos leído en Mateo 5:28, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Ya tuvo ese mal deseo en su corazón. El pecado no se origina en la comisión del mismo, sino que el pecado empieza en el pensamiento. Así que nuestra batalla contra el pecado, incluido el pecado sexual, comienza en nuestra mente. Por último está en esta lista la avaricia. Y podría desentonar un poco: fornicación, lujuria, avaricia. Pero encaja perfectamente, como veremos, en esta lista. La palabra avaricia significa literalmente excederse, deseo de tener más a costa de lo que haga falta. En la Biblia la avaricia suele estar asociada al dinero, un deseo incontrolado por posesiones materiales, pero también puede darse en el plano sexual, como parece ser el caso aquí por la conexión con las palabras fornicación e inmundicia, y es el deseo incontrolado de la satisfacción sexual, no importa el precio, no importa el coste. Y un antídoto contra la avaricia es el contentamiento. De hecho, el contentamiento es lo opuesto a la avaricia. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios y en base de esa confianza, de conocerle a Él, de conocer los propósitos que tiene para su Hijo, tal como son revelados en la Escritura, va a atacar de raíz el pecado de la avaricia. Cuando el contentamiento se pone en el lugar que ponemos la avaricia muchas veces, ese pecado no puede crecer porque nuestro pensamiento no está centrado en nosotros mismos, sino que está centrado, como dice Filipenses 4:11, en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable y en alguna virtud o algo más que merezca elogio. Y dice el apóstol Pablo, en esto meditad. Y es en esto en lo que meditamos. Y el pecado, como digo, va muriendo de hambre, porque no es alimentado. La avaricia es la raíz de la que surgen los demás pecados. Es por eso que Pablo hace un inciso en cuanto a este pecado, y en el original se ve mucha fuerza en este inciso, y dice que la avaricia es idolatría. Un ídolo no es solo una estatua
de una deidad a la cual se le llevan flores o se le llevan otro tipo de ofrenda, sino que un ídolo es todo lo que sustituye a Dios en nuestra vida, apartándolo del lugar de preeminencia que Él se merece. El problema del fornicario, el problema del inmundo, el problema del avaro, es que ha puesto su adoración en estos objetos en vez de en Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre es un adorador por naturaleza. Y ahora, debido al pecado, como hemos dicho al principio, nacemos defectuosos. Pero esa necesidad de adorar sigue en nosotros. Lo que pasa es que ahora adoramos a otra cosa en vez de a aquel que merece la adoración. Antes de adorar a Dios, se adoran a sí mismos. Siguen su propia voluntad, los impulsos de su corazón. Y mientras que la persona avara, codiciosa, se adora a sí mismo, la persona con contentamiento adora a Dios. ¿Por qué pecamos? Porque nuestra voluntad se superpone a la voluntad de Dios. ¿Por qué todo pecado en definitiva es idolatría? Porque nos lleva a desear algo menos que a Dios y a quitar a Dios de su lugar. Y la segunda lista que encontramos en los versículos 8 y al principio del 9 contiene pecados que podríamos decir de índole social, de trato con otras personas. Pero ahora dejad, como habéis leído, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Y como hemos dicho, ahora lo está nombrando estos pecados en orden inverso. Primero nombra los motivos internos y luego termina con la comisión externa de pecados visibles. La ira podríamos definirla como una amargura intensa cargada de resentimiento. No es la reacción que surge como consecuencia de haber sido provocado y yo te respondo. No necesita ninguna provocación, sino que es una actitud que está en el corazón de forma permanente. Una amargura intensa cargada de resentimiento. Por su parte, el enojo, que está íntimamente relacionado con esta ira, digamos que es el arranque de la ira. En Lucas 4:28 se usa esa palabra para hablar de los que estallaron en ira en Nazaret, en la sinagoga, cuando escucharon las enseñanzas de Jesús. Por su parte, la malicia es la acción, la actitud de hacer daño intencionalmente. No sin querer, sino con una intención. Y por el contexto es probable que se esté refiriendo a malas conversaciones, a murmuraciones. Por eso sigue diciendo la siguiente palabra de la lista, maledicencia, que la Reina Valera la traduce como blasfemia. Y es que cuando esta palabra se usa con relación a Dios, se traduce como blasfemia. Ahora, cuando se emplea con relación al trato de los hombres unos con otros, esta maledicencia significa calumnia. El Señor Jesús advierte en Mateo 5:22 que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga raca, inútil, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno del fuego. Cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, las consecuencias son terribles. Lenguaje soez, palabras deshonestas de vuestra boca. En original esta palabra significa algo bajo. Y en aquellos días era usado para hablar de un lenguaje vergonzoso, de un lenguaje obsceno, de algo degradante o indecente. Malas conversaciones, crítica, murmuración, lenguaje obsceno, insultos, no pueden salir, hermanos, de las bocas de los creyentes. Nuevamente el propio Señor Jesús advierte de la importancia de cuidar nuestras palabras al decir en Mateo 12:36. Es Jesús el que está hablando y dice: y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Santiago nos advierte en capítulo 3, versículo 6, que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad.
Y condena en el versículo 10 que de una misma boca pueda proceder por un lado bendición y por otro lado maldición. Continúa diciendo Santiago: hermanos, hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que controlar nuestra lengua. Y la forma de hacerlo es desechando estos pecados de nosotros, quitándolos de nosotros como nos quitamos la ropa sucia y maloliente. El último pecado que vemos en el principio del versículo 9, a desechar: no mintáis los unos a los otros. Y puede que alguno coja ahora las dos listas, las superponga, lea todos los pecados y diga: hombre, que un creyente haya fornicado, ¡qué vergüenza! Pero mentir, bueno, tampoco hay que ser tan exagerado, Juan. No es para tanto. Un fornicario, pero bueno, una mentirijilla. Pero como vamos a ver en un momento, y sabéis todos, no hace falta que os lo explique. Os lo explico porque lo dice la palabra y es lo que tengo que decir. Pero a los ojos de un Dios santo, todo pecado es intolerable. Aunque nosotros podamos hacer ciertas escalas, ciertas valoraciones, todo pecado es intolerable ante un Dios santo. Y la mentira no es un pecadillo menor, es un pecado muy peligroso. Mientras que un rasgo característico de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el camino, la verdad y la vida, aparece un padre de mentira en la Biblia, y es Satanás. No se le llama padre de avaricia, no se llama padre de fornicación, sino padre de mentira. La mentira es un pecado muy peligroso. Desde el inicio de las Escrituras vemos los estragos que hace la mentira. Satanás llega al Edén, le miente a Adán y a Eva y llega a la caída. Caín mata a su hermano, le preguntan que dónde está y él miente. Abraham miente, dice que Sara no es mi esposa para evitarse problemas. Y una y otra vez a lo largo de la Escritura vemos mentira, mentira, mentira y resultado nefasto de la mentira. Y si Satanás es el padre de mentira, los creyentes debemos de imitar a nuestro Padre, haciendo morir la mentira y diciendo la verdad. Mirad, la pena de muerte está sentenciada. Es un mandato para los creyentes porque solo los creyentes podemos llevar a cabo ese mandato. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que por nosotros mismos no podemos cumplir ese mandato. Lo tenemos que cumplir en dependencia por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, no por nosotros mismos, que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Pero no es algo pasivo. No dice, si por el Espíritu mata las obras de la carne, sino que dice, si por el Espíritu vosotros hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Somos nosotros los que debemos de ejecutar la sentencia de muerte del pecado. Hemos visto dos órdenes de ejecución del pecado. Y otro aspecto de la muerte del pecado en la vida del creyente que se nos da es dos motivos para llevar a cabo esta ejecución del pecado. Los motivos los encontramos entre las dos listas. Y el primer motivo es un motivo que no es popular en los púlpitos de las iglesias hoy día. No es invitado a subir al púlpito este motivo, aunque los creyentes este motivo nos tiene que llevar a alabar a Dios. Y este motivo, como sabéis y hemos leído, es la ira de Dios. Versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Se predica del amor de Dios, y Dios es amor, y gloria a Dios por ello.
Se predica de la bondad de Dios y Dios es bueno en perfección y alabado sea por su bondad. Pero tenemos que tener conciencia de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que Dios no puede tolerar el pecado, ni siquiera la mentirijilla. Y que la ira de Dios y el amor de Dios no son contrarios, sino que son complementarios. Ahora, el problema es que muchos no tienen una adecuada percepción de qué significa la ira de Dios. La confunden con la ira pecaminosa que acabamos de ver listada hace un momento. Pero la ira de Dios no tiene nada que ver con la ira del hombre. Dios es santo y no tolera el pecado. Dice Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien se pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, ¿qué es lo que haré? Me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Y esto lo dice un Dios que es perfectamente amor. Empuñará la justicia y se vengará y dará el pago a aquel que merezca ese pago. Salmo 7:11 afirma, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Cada día Dios manifiesta su ira contra el impío porque Él es un Dios santo. Si Dios no manifestase su ira, Dios no sería justo, porque Él es santo, no puede tolerar el pecado y por lo tanto no sería Dios. Ahora bien, ¿qué es la ira de Dios? Pues no hace mucho tiempo escuchaba a nuestro querido hermano Daniel Corral haciendo una definición de la ira de Dios, la cual leo textualmente. Podríamos definir la ira de Dios como su santidad puesta en acción contra el pecado. Es el aborrecimiento de cualquier tipo de pecado o de injusticia. Es su reacción justa ante el pecado y ante cualquier tipo de mal. Es la acción de Dios justa contra quienes actúan mal y practican el pecado. Lo leo de nuevo. Podríamos definir la ira de Dios como su santidad puesta en acción contra el pecado. Podríamos definir la ira de Dios como el aborrecimiento de cualquier tipo de pecado o de injusticia. La ira de Dios es su reacción justa ante el pecado y ante cualquier tipo de mal. La ira de Dios es la acción de Dios justa contra los que actúan mal y practican el pecado. Por tanto, todos y cada uno de los pecadores merecemos justamente la ira de Dios. Como dice Pablo, la ira de Dios vendrá, es una seguridad, una certeza, sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿De qué cosas? Por causa del pecado. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Versículo 32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Romanos 2, 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Efesios 5, del 3 al 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral,
impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes de ellos. Por tanto, añadiría, haced morir el pecado, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú en esta mañana estás aquí sin Dios, que sepas que la ira de Dios está sobre ti. Y las consecuencias de tu pecado, aparte de las consecuencias que pueda tener inmediatamente en esta tierra, tendrán consecuencias que son eternas. Y es la condenación en el infierno por la eternidad. Pero aún hay tiempo para ti. Hoy es día de salvación. Mañana, ¿quién sabe lo que te deparará mañana? Las buenas noticias del Evangelio te dicen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario cargando con la ira que todos merecíamos, la ira de todos aquellos que Él vino a salvar. Así que si acude hoy, ahora, hoy mismo, arrepentido por fe de tus pecados, pidiéndole perdón, reconociéndole como Señor, como Salvador de tu vida, serás salvo en ese mismo instante de la ira de Dios. Y dice Romanos 5:9 que habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Ahora bien, si tú eres creyente, que no esté la ira de Dios sobre ti, no significa que la disciplina de Dios no esté sobre ti, porque ya eres salvo. Eres hijo de Dios, gloria a Dios por ello. Dios es tu Padre. Es algo increíble que no logramos comprender. Pero como Padre que es, Dios es un Padre amoroso. Y Dios no quiere que le pase nada malo a su Hijo. Así que va a hacer todo lo necesario para protegerte del pecado. Dice Hebreos 12, versículos 5 y 6. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no eres un hijo de desobediencia, si eres un hijo, una hija de Dios, que sepas que ya no estás bajo la ira de Dios. Cristo sufrió la ira de Dios por ti. La ira que yo merecía, Cristo la sufrió por mí. No por hacer morir el pecado, no por desechar de nosotros esas cosas sucias, es que somos librados de la ira de Dios. Sabemos que nuestra salvación no es por obra, sino por gracia por medio de la fe. Sino que es por haber sido librados de la ira de Dios, por lo que tenemos que hacer morir el pecado y desechar estas cosas. Es por conocer el carácter santo de nuestro Dios, es por conocer su ira contra el pecado, que nos tiene que mover a un temor reverente de nuestro Señor y nos tiene que motivar a hacer morir el pecado en nosotros. La santidad de Dios tiene que motivarnos a pensar seriamente en nuestra santificación progresiva diaria. Y de la misma manera que Dios no tolera el pecado, nosotros tenemos que ser motivados a hacer morir el pecado en nosotros. No podemos pensar que la ira de Dios está sobre aquellos que no son de Dios y nosotros vivir de cualquier manera. Estamos viendo dos aspectos de la muerte del pecado en la vida del creyente. Hemos visto dos órdenes de ejecución del pecado: hacer morir el pecado, desechar el pecado de nosotros. Hemos visto un primer motivo de la ejecución de la ira del pecado y es la ira de Dios. Y un segundo motivo que nos tiene, valga la redundancia, que motivar a ejecutar ese asesinato del pecado, es la salvación que tenemos en Cristo. Versículo 7. La salvación que tenemos en Cristo. Dice el versículo 7, en las cuales, en los pecados que se nos acaba de listar, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Dice el refrán que agua pasada
no mueve molino. Pablo les recuerda a los colosenses cómo era su vida antes de ser salvados por Dios, por medio de la obra de Cristo, para motivarles a hacer morir el pecado. Recordando esta vida pasada, por un lado hace que los creyentes tomen conciencia de dónde estaban antes de ser hijos de Dios, de dónde están ahora, y en consecuencia obrar agradecidos por una salvación tan grande. Pero por otro lado el apóstol Pablo también quiere que recuerden los pecados en los que vivían, en los que andaban antes, y que estén alertas para que ese agua pasada no mueva el molino de sus vidas de nuevo. De la misma manera que una mariposa no vuelve a tejer un capullo y se mete dentro de él para convertirse en un gusano que se arrastra por el suelo, el cristiano ha recibido una metamorfosis tan radical que no puede andar ahora y volver de nuevo a la vieja vida, a practicar las cosas en las que andaba antes. Dice el texto que cuando no erais salvos, cuando no éramos salvos, andábamos y vivíamos en el pecado. Estos verbos andar y vivir no denotan una caída puntual en un pecado particular en un momento concreto, sino que andar y vivir denota un estilo de vida, una práctica común de ese pecado. Pero Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 3 de Colosenses. Y esta salvación tiene que motivarnos a hacer morir el pecado en nuestras vidas. Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículos 21 y 22, aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin Cristo estábamos en una situación desesperada. Dice que estábamos alejados de Él, que éramos de ánimo hostil, que estábamos ocupados en malas obras, pero Cristo nos ha reconciliado con Dios con un fin: que hagamos morir el pecado y así poder presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, nos transmite la misma idea. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, en otro tiempo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne y a pesar de eso, Dios nos salvó. No hemos sido salvados por ningún mérito que Dios haya visto en nosotros. No merecíamos nada bueno de parte de Dios, pero hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Así que recordemos esta salvación, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros y en consecuencia seamos motivados a hacer morir el pecado, a desechar el pecado de nuestras vidas. Mira, yo no sé en qué pecados andabas. Yo no sé en qué pecados vivías antes de ser salvo. Pero si eres un verdadero creyente, ya no hay cabida para andar y para vivir como andabas antes de ser salvo. Ya no hay cabida para el perdono, pero no olvido. Ya no hay excusa para solo una vez más
y prometo no hacerlo de nuevo. Ya no hay excusa para, es que tú no sabes lo que me han hecho, tú no sabes lo que me han dicho en el pasado. Ya no hay lugar. Haz morir tus raíces de amargura. Asesina tu orgullo. Extermina tu lujuria. Y como dije antes, rellena la frase con el pecado que tú quieras. Y asesínalo. Hazlo morir. No tengas piedad con él. Y por supuesto, mis queridos hermanos, mi amada hermana, me estoy predicando a mí mismo esta predicación. El primero. Pero quiero que volvamos a recordar, antes de terminar, en esto andábamos, en esto vivíamos, pero hemos sido salvados por la pura, hermosa, maravillosa gracia de Dios. Que la gratitud a Dios por su obra nos haga caer humillados ante Él. Que nos rindamos a su voluntad sin oponer resistencia. Y que hagamos morir el pecado en nuestra vida desechándolo de nosotros cada día para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias, te alabamos, Señor, porque no entendemos como un Dios santo, un Dios justo, un Dios que es suficiente en sí mismo, que no necesitaba añadir a sí mismo nada. Por gracia, por amor, nos creó, nos dio vida y después de caer, en vez de abandonarnos a nuestra suerte, tú diste lo más precioso que tú tenías, tu Hijo Jesucristo, para salvarnos del pecado. No lo entendemos, no lo entenderemos, Señor, un amor tan grande, pero estamos agradecidos por tu obra, Señor, y porque desde antes de la fundación del mundo tú preparaste el camino para que tu Hijo Jesucristo se encarnase y diese su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por la preciosa sangre derramada a nuestro favor, que nos limpia de todo pecado. Gracias porque su cuerpo no quedó en la tumba, sino que resucitó con poder al tercer día y ahora está intercediendo por nosotros a tu diestra, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos ilumines por medio de tu Espíritu para identificar los pecados que asedian nuestra santidad, Señor. Cada uno nos conocemos a nosotros mismos, pero tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Así que haznos ver aquellos pecados, incluso de aquellos que puede que no seamos conscientes, y que nos rindamos a tu voluntad y por el poder de tu Espíritu los hagamos morir día a día, sabiendo que un día estaremos contigo en tu presencia, seremos glorificados y ese Rey destronado ya ni siquiera podrá hacer esa guerra de guerrilla, esos ataques, sino que el pecado será destruido de una vez para siempre por la eternidad. Y aquellos que están escuchando y que aún no te han conocido, Señor, aquellos que tu ira justamente está sobre ellos, que tu palabra predicada en esta mañana penetre en sus corazones, que les des fe para creer en tu palabra, les des vida para poder aceptar tu evangelio y que acudan arrepentidos a ti, arrepentidos de sus pecados, Señor, y aceptándote como Señor y como Salvador. Que a ti sea la gloria en esta mañana y cada día y por los siglos de los siglos.